Atendiendo temas con especialistas para la prevención de la salud mental de la juventud y la vejez, con la producción de la maestra Jennifer López y la conducción de Adalid Villegas, esto es En Proapa la entrevista por el 89.5 FM. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amable auditorio de Radio Universidad? Muchas gracias por estar una vez más aquí en su programa En Proapa la entrevista. Antes de iniciar con esta emisión, reciba usted, Radio Escucha, un muy cordial saludo de nuestra productora, la maestra Jennifer López. Estamos en Radio Universidad por el 89.5 de FM. En los controles técnicos nos acompaña Marta Vargas. Gracias, Marta, por tu apoyo. Yo soy Adalid Villegas y este jueves 29 de agosto, ya concluyendo el mes, es para mí un gusto estar con usted en una emisión más. Recuerden que también nos pueden escuchar en las plataformas de internet, en radio.uac.mx y en Facebook Live, en Radio UAC 89.5 FM. El teléfono de la radio universitaria es el 442-192-1293. Comuníquese con nosotros, estaremos dando oportuna lectura a sus mensajes. Ahí en recepción nos apoya Lupita Guerrero. Muchas gracias, Lupita, por tu ayuda. En este día damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Elena Salazar Vázquez, docente e investigadora. Bienvenida, doctora, a esta cabina de radio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. El día de hoy estaremos desarrollando el tema los retos de una alimentación saludable. Enseguida daré lectura a una pequeña semblanza de nuestra invitada del día de hoy para posteriormente comenzar con el diálogo y la reflexión. Doctora María Elena Salazar Vázquez es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Doctorado en Educación por la Universidad Marista de Guadalajara, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes y la Universidad Anáhuac Nivel 1 ISAC. Pues maestra, es un gusto, doctora, perdón, ya le estoy diciendo maestra, doctora. Perfecto. Es un gusto tenerla aquí en cabina con nosotros. Y empecemos diciendo, ¿en qué consisten los retos de la alimentación saludable? Bueno, los retos hay mucha información acerca de ellos y podrían ser tantos como número de personas hay en el mundo. Okay. Podríamos determinarlos a partir de la modificación de aquellas conductas dietéticas. Una conducta dietética es algo que podemos observar y podemos medir. Y entonces ellas contribuyen, o sea, la forma en como nosotros comemos, nos conducimos en función de los alimentos, es lo que podría contribuir a una alimentación saludable. Aquí el reto sería el cambio de aquellas conductas dietéticas que no contribuyan a esto. Ok, hablamos de conductas dietéticas justamente como de hábitos, doctora. Sí, como hábitos, exacto. Un acto que se repite y se repite y se repite y se repite hasta hacerlo, es reiterativo, hasta hacerlo un hábito. Claro, ¿y en qué etapa de la vida podemos fomentar estas conductas dietéticas, doctora, o esta educación, por así decirlo, de alimentación saludable? La alimentación y la nutrición en cada una de las etapas de la vida siempre tiene un objetivo y esto inicia desde el primer año de vida. Desde los 6 meses que iniciamos con la alimentación complementaria, el objetivo de la alimentación y la nutrición es educar y nutrir. Educar, por ejemplo, a un niño de 6 meses, 8 meses no significa como enseñarle a tomar los cubiertos o dónde va el vaso o cómo se coloca la taza en la mesa, sino más bien en función de sabores, de texturas, que conozca a los alimentos, porque es su primer acercamiento con ellos. Entonces, a partir desde edades, desde la lactancia, podríamos decir, desde el primer año de vida, hasta que estamos en la tercera edad, hasta que somos personas adultos mayores, siempre hay retos y siempre hay educación en función de la alimentación.
Ok, y doctora, justamente menciona esta etapa de la vida, ¿no? Esta etapa del adulto mayor. ¿Cómo podemos nosotros fomentar o llegar a una alimentación saludable en las personas adultas mayores? Bueno, para empezar, el objetivo de esta etapa en esta población es la búsqueda de una mejor calidad de vida. Es un grupo muy heterogéneo en función de que tienen experiencias de vida y necesidades muy particulares, pero algo que los caracteriza es como la inquietud o la conciencia que tienen hacia lo que es una alimentación saludable. O sea, a ellos les gusta saber, les gusta aprender acerca de la alimentación saludable. Y entonces, así como llevar a cabo una educación que sería como el medio, el conocimiento que se les otorga para saber distinguir cómo tiene que ser una alimentación saludable, pues habría que considerar sus hábitos, sus costumbres dietéticas, su capacidad de movilidad autónoma, su estado socioeconómico y en general su estado de salud, que eso serían como las determinantes que nos pueden llevar a la educación alimentaria, la cual tiene que orientarse a esas particularidades de cada uno de ellos. Y bueno, toda lo que es la educación en función de la alimentación siempre hay una base, y de esa base partimos y hacemos como las modificaciones que permitan atender cada particularidad, ¿no? Por ejemplo, sería mantener un peso saludable en este tipo de población, se requiere consumir alimentos de todos los grupos que están considerados en la guía del plato del bien comer, o por lo menos elegir 3 de los 4 grupos que están contenidos en esa guía, disminuir el consumo de colesterol y de lípidos saturados, es decir, preferir cortes magros de carne, dejar de consumir o evitar consumir quesos maduros, vísceras, que es donde podríamos encontrar estos nutrimentos, incluir el consumo de fibra, tanto fibra soluble como insoluble, como en donde los tenemos, pues en las frutas y las verduras, en los cereales integrales, el consumo adecuado de líquidos y disminuir el consumo de sal y azúcar. Preferir 3 comidas al día y tratar de hacer 2 colaciones. En general, todas estas recomendaciones pues no son como particulares de este grupo de edad. Estas recomendaciones se aplican para todos los demás grupos de edad. Y de ahí, entonces, empezamos a hacer modificaciones dependiendo de las características que presenta cada uno de ellos. Claro. Y doctora, ¿cómo pudiésemos nosotros reeducar, digamos, si una persona que es adulto mayor toda su vida no se preocupó, digámoslo así, por sus hábitos alimenticios? ¿Cómo podemos hacer esta reeducación, tal vez sin dañar también su salud emocional? Ok, es todo un proceso, o sea, reeducar y cambiar conductas dietéticas es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Lo que mencionaba al inicio, una particularidad de este grupo etario es que a ellos les interesa mucho conocer y tienen una conciencia en función de lo que es una alimentación saludable. Lo único que hace falta en algunos casos es tener los conocimientos correctos acerca del tema, porque muchas veces hay como muchos mitos alrededor de eso. Y entonces yo diría que el núcleo central para que todo esto ocurra de manera adecuada es la educación en función de la nutrición. Y la educación en función de esto tendría la intención de cambiar esas conductas dietéticas que presentan, con el objetivo de pues el mantenimiento de su salud física, su salud mental, la prevención o el manejo de enfermedades que ya pudieran ellos presentar, y siempre promoviendo el autocuidado dependiendo de las características que cada uno tenga. Entonces, ¿qué se necesita? Pues motivación. La motivación pues surge del individuo, el deseo, la voluntad de hacer las cosas. Conocimiento, el conocimiento correcto acerca de cómo hacerlo, qué hacer, que eso es parte de la educación nutricional. Practicarlo
es lo que va a llevar al cambio en el hábito, si este es incorrecto, si este no lleva a una alimentación saludable. Entonces la práctica con el tiempo y pues determinación, que es lo que va a tener el adulto, va a generar esa seguridad de que sí puede hacer las cosas y que las está haciendo bien, en función pues de las características que cada uno de ellos presente. Claro, y doctora, justo comentábamos antes de salir al aire que también es muy importante para las personas que formamos parte, digamos, de la familia de un adulto mayor, en este sentido cuando ahora sí que la alimentación de nuestros adultos mayores depende, no sé, de los hijos, depende aún de los nietos, ¿cómo podemos ahí nosotros o qué nos recomienda a nosotros como familia joven para atender la alimentación de nuestros adultos mayores? Pues sí, bueno, lo primero, pues tener como esa, generar esa empatía, esa paciencia, consideración, amor hacia nuestras personas mayores, porque eso es lo que nos va a permitir ayudar, ¿no? El respeto es muy importante. Y posterior a eso, la educación, o sea, todos los grupos de edad tenemos la posibilidad de ser educados en función de la alimentación. Entonces, nosotros deberíamos de acercarnos a ese conocimiento que debemos de tener, esa información que debemos de tener para el cuidado de nuestros adultos mayores, para ayudarlos en mejorar su alimentación. Pienso que eso podría ser dentro de las cosas que ayudarían, como en este grupo de edad hay pérdidas de agudeza visual y pérdidas auditivas, entre otras, pues cuando nosotros interactuamos con ellos, hacer como esta enseñanza o este proceso de enseñanza como más ágil y más, como podríamos decir, interactivo, bondadoso. Podríamos Exacto. decir, sí. Podríamos enseñar, por ejemplo, enseñarles a medir porciones, Okay. por medio de los mismos utensilios de cocina que hay. Okay. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Algo que a clasificar alimentos, por ejemplo, enseñarles los grupos de alimentos que hay y por qué los alimentos se clasifican atendiendo a cada grupo. Igual, a lo mejor es una información que nosotros tampoco sabemos, pero que tenemos la posibilidad de aprenderla. Claro. Y de llevárselas y enseñarles, ¿no? A veces hay talleres en donde se les enseña justo esto, y dentro de las cosas que se cuidan cuando se les enseña los grupos de alimentos, su clasificación, las porciones recomendadas, se les enseña qué es un nutriente, pues se utilizan tipos de letras de mayor tamaño, que su estructura sea como muy simple, negritas, que haya como un contraste importante entre la letra y, por ejemplo, el papel, que el papel no sea brillante, y normalmente evitamos que haya colores azules, verdes, violetas, porque no alcanzan a distinguirlos. En cuanto a la información, pues dependerá del nivel académico que tenga nuestro adulto mayor. Y bueno, como les decía, pues réplicas de alimentos, los utensilios de cocina, sugerir también técnicas culinarias, por ejemplo, el asado, el vapor, cosas que no sean fritas, capeadas, empanizadas, les ayudaría mucho a tener mejor procesos digestivos. Y siempre, pues todos los mensajes que se les den, siempre tienen que ser propositivos. Nunca hay que decir prohibido. Claro. No puedes comer esto, está prohibido, te hace daño, no sé. No, más bien evitar decirlo, podemos decir reducir cantidades, moderar, promover, aumentar algunos alimentos que sepamos que son buenos para ellos y tratar de ayudarles a que los consuman en mayor medida. Ok, doctora, decía algo bien interesante, esta parte de cómo podemos aprender a medir las porciones. Creo que es también muy importante, y con los utensilios mencionaba. ¿Nos podría dar un ejemplo, doctora? Bueno, esa es una forma, son medidas estandarizadas. Por ejemplo, una taza, no sé si ubican las tazas de vidrio transparente que utilizan mucho las mamás para hacer postres, 240 mililitros, esa es una porción. Y entonces habría que ver, por ejemplo, si hablamos de leche, pues esa sería una porción de leche. Los 240 mililitros que están en la taza. Una cucharadita pequeña como cafetera,
ahí caben 5 gramos. Por ejemplo, si medimos, no sé, que les gusta azúcar, que hay que reducir también su consumo. Una cuchara con la que consumimos la sopa en el momento de la comida son 10 mililitros. ¿Qué más? Por ejemplo, el cucharón, un cucharón es la misma cantidad lo que él puede contener que lo que contiene la taza que les digo. Okay. Y podría ser por medio de eso, por medio de utensilios de cocina. No es el único método, hay otro método que es por medio de las manos, que también se pueden utilizar. Aquí lo único sería que quien utilice ese método, pues utilice su propia mano. Claro. O sea, no utilice, no sé, si yo voy a medir las porciones de un niño de, no sé, de 4 años, pues tiene que ser con la mano del niño, no con mi mano. Entonces, otra forma, pues, que se me hace un poquito menos práctica en el caso del grupo del que hablamos, es pesando alimentos tal cual. Pero esta cuestión de perder agudeza visual y demás, tal vez limite un poquito el uso de ese método. Recurso. Ajá. Sí. Y pienso que, a mí se me facilita mucho cuando utilizamos estos utensilios de cocina, porque aparte de ser muy prácticos, en todos lados la cocina está y nos familiarizamos muy fácil con ellos. Sí, exacto. Y doctora, ¿cuál sería el resultado de ejercer una alimentación saludable en nuestra población de adultos mayores? Pues pienso que sería mejorar su calidad de vida. O sea, de hecho, ese es como el objetivo que cubre la alimentación en esta etapa de la vida, mejorar su calidad de vida. Creo que incluso si tuvieran ya alguna enfermedad, ayudar al manejo de la enfermedad, y eso es mejora de la calidad de vida. Claro, creo que también de la mano con esta calidad de vida vienen también todas estas emociones, ¿no? A las que nos podemos enfrentar con nuestros adultos mayores. No sé, imagino un escenario en el que lo que decía, no se lo podemos prohibir, pero vamos a reducir la cantidad, no sé, de azúcar, ¿no? Entonces, la manera en la que impacta esto también a nuestras personas adultos mayores y nosotros, no sé, digamos, el escenario, y nosotros sí lo estamos consumiendo, ¿sería correcto que nos sumáramos también como a la causa? Claro, porque es un apoyo. De hecho, dicen que el ejemplo educa. Y cuando uno hace las cosas, como que se va transmitiendo eso, tan solo el observar. Y incluso los niños, o sea, lo que el niño observa en el adulto es lo que el niño replica. Y entonces si yo, por ejemplo, digo, a ver, come brócoli, pero yo le hago fuchi al brócoli, pues como el niño lo va a comer, ¿no? Me dices que lo coma, pero tú me estás haciendo caras con el brócoli, ¿no? Entonces, el ejemplo educa. Y yo creo que es una cuestión de solidarizarnos. Y finalmente es algo bueno para todos. Claro. O sea, por ejemplo, el hecho de disminuir el consumo de azúcar. O sea, ¿no? Sí, claro. Justamente hablan de nuevo, volviendo a esta reeducación, ¿no? De dar el ejemplo. Claro. Sí. De dar el ejemplo de consumir. ¿Y qué alimentos, doctora, serían los que usted nos recomendaría? Digo, para las personas de adultos mayores ya sabemos que pues varía, ¿no? Por la condición en la que pudieran estar nuestras personas adultos mayores, pero a grandes rasgos, ¿qué alimentos serían los que nosotros tendríamos que evitar? La sal, el azúcar. Disminuir su consumo si es que él siempre lo ha consumido. Quitárselo de manera radical no es la solución, pero sí disminuir el consumo de azúcar, de sal, disminuir el consumo de alimentos procesados, siempre hay una frase que un día escuché y me llamó mucho la atención y decían que la mejor alimentación no solamente para ese grupo de edad sino para todos nosotros era elegir alimentos que no tuvieran etiquetas. Y entonces alimentos que no tienen etiquetas, pues es frutas, verduras, cereales, o sea, todo lo que hay cuando vamos al súper y todo lo que hay en la periferia del súper, porque en el centro del súper están todos los alimentos procesados que tienen etiquetas, de hecho. Y justamente esta parte, bueno, recuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vamos al súper y demás, hasta ya tienen ahí los sellos, ¿no? 2 sellos, 3 sellos, hasta 4 sellos a veces tiene, y los estamos viendo como la cantidad de sellos que tienen, y no sé, por ejemplo, mi papá nos decía, no coma nada que tenga más de 2 sellos, o sea, 2 sellos todavía, pero ya más de 2 sellos no. Entonces, pero justamente estamos en esta parte de ignorar, tal vez, esa parte que sabemos que nos puede hacer daño. Yo creo que hace falta educación.
Yo creo que es educación en función de la alimentación. El tener el conocimiento certero de las cosas, claro, nos permite tomar mejores decisiones. Y doctora, ¿cómo podemos adquirir o en dónde podemos buscar ese conocimiento o qué podemos hacer para fomentar que nuestras familias quieran tener ese conocimiento? Pues está complicado. Hay mucha información acerca de la alimentación, de la forma correcta de alimentarnos. Yo creo que buscar en lugares serios, no sé, claro. O sea, yo entraba de repente a internet y veía ciertos artículos que decía, ¿y esto de dónde salió? O quién lo publicó, o en el blog, y decía, sí, no, pero a ver, ¿quién respalda esta información? Entonces a lo mejor... O las dietas que a veces nos inventamos, ¿no? O porque le funcionó a alguien y creen que ya también me va a funcionar a mí. Entonces yo creo que tenemos que ser más analíticos en lo que nos dicen y dudar de lo que nos dicen y corroborar si realmente eso es, y acercarnos a personas que conozcan del tema. Claro, a especialistas incluso en nutrición. Exacto, y entonces eso es lo que yo recomendaría, o sea, llegar con las personas que realmente son conocedoras del tema y que tienen una base pues firme en el conocimiento de lo que es nutrición y alimentación, y que ellas sean quienes nos guíen. Claro, y porque pienso que también un reflejo de una buena alimentación es el hecho de cómo nos sintamos, claro. ¿No, doctora? Sí, cómo nos sintamos, cómo nos vemos, incluso cómo nos conduzcamos con las demás personas, también habla de cómo somos nosotros, cómo nos alimentamos. Eres lo que comes, decían. Ok, ¿no? Es decir que un poco hablando acerca de las emociones, doctora, o sea, ¿a eso se refiere? Yo creo que a todo, porque de hecho el relacionarnos con los alimentos mucho tiene que ver nuestras emociones. ¿Por qué comemos? ¿Por qué elegimos determinados alimentos y no otros? Sí, claro. ¿No? A veces puede haber alimentos que nos pongan de malas, por así decirlo. O nosotros estemos de malas y recurramos a comer. Ok, sí, claro. Sí, sí. O estemos muy contentos y vamos y comemos el pastel o la pizza o la hamburguesa o el litro de refresco o las alitas, que son como muy socorridas por muchos de mis estudiantes, y digo, eso no te aporta. O sea, no es saludable, ¿no? Claro. Y entonces, porque ya acabó el semestre y voy y las alitas, o porque me cortó el novio o la novia y voy y el pastel y la nieve, y o sea, son cosas que las emociones nos llevan, es una forma en la cual nosotros nos relacionamos con los alimentos. Y justo creo que también aquí podríamos encaminarlo también a cuidar nosotros también esas emociones de nuestros adultos mayores y preocuparnos, porque llega el momento en el que nosotros somos los que tenemos que responder ante ellos. Sí, así es. Y apoyarlos. Claro. Sobre todo cuando ellos dejan de ser funcionales y que dependen más del cuidador. Claro. Doctora, pues se nos está terminando el tiempo ya de esta charla. ¿Un mensaje para las personas que nos escuchan sobre este tema? Pues pienso que esto del cambio de hábitos, de conductas dietéticas, no tiene como una edad determinada. Siempre se puede hacer, siempre. Lo único es que necesitamos encontrar esa motivación y llevarlo a la práctica, y la práctica nos permite materializarlo. Necesitamos materializar esa voluntad o ese deseo que tenemos de una mejor alimentación, de una alimentación saludable, y pensar que todos los días de la semana son lunes. No tenemos que esperar a que sea el lunes para empezar. Iniciar. Todos los días son lunes. Sí. Entonces creo que eso nos ayudaría a todos. Sí, doctora. Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos no sea la última vez que nos acompañe en esta cabina de radio. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y pues recuerden, radioescuchas, que tenemos la jornada de reflexión del adulto mayor los martes de 11 a 12 con webinar y los miércoles de 10 a 11 en los conversatorios por Facebook ProAPA UAP. Bueno, pues nos despedimos el día de hoy. En controles, gracias Marta Vargas. En recepción, gracias Lupita Guerrero por su apoyo. Reciba un saludo de nuestra productora, la maestra Jennifer López. Y bueno, para mí ha sido un
un gusto estar con ustedes este jueves. Nos vemos la próxima semana aquí en ProAPA la entrevista. Hasta luego. Esto fue En ProAPA la entrevista. Te esperamos el próximo jueves a las 12:30 horas por el 89.5 de tu FM, con más temas de salud mental para la juventud y la vejez. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Ex Aeropuerto de la Universidad.